Análisis del direccionamiento del nivel de transporte del modelo TCP/IP con Wireshark. Tras el aprendizaje de los contenidos que te muestro a continuación, podrás describir y analizar mediante Wireshark el direccionamiento a nivel de transporte en el modelo TCP/IP. El índice que voy a seguir en este objeto es el siguiente. Primero una breve introducción, a continuación veremos los números de puerto tanto en TCP como UDP y finalizaremos el objeto con un análisis con Wireshark. Como introducción, comentar que los dos protocolos tradicionales de la capa de transporte TCP/IP son TCP y UDP. TCP es orientado a conexión y UDP es sin conexión. Ambos utilizan números de puerto para identificar los puntos de origen y destino de las comunicaciones en las aplicaciones y servicios causantes del flujo de datos. El número de puerto es un valor numérico, un identificador de 16 bits que va de 0 a 65.535 en decimal. Y cada mensaje TCP o UDP lleva en la cabecera, como vemos en la diapositiva, tanto el puerto origen como el puerto destino de la comunicación. Veamos los números de puerto TCP y UDP. Los números identifican el servicio diferenciando conversaciones del nivel de transporte y hay tres tipos de puerto. Tenemos por un lado los puertos estándar o well-known ports, que van del 0 al 1023, que están asociados a servicios comunes y están controlados por la IANA, que es la autoridad que gestiona las direcciones y los números en Internet. Luego tenemos los puertos fuente de destino registrados, que van del 1024 a 49.152, que pueden ser utilizados por cualquier aplicación. Y luego tenemos los puertos dinámicos o privados, que van del 49.152 al 65.535, que normalmente se asignan de forma dinámica a las aplicaciones de los clientes cuando se inicia una conexión. Se suele utilizar en conexiones P2P. Tenemos por un lado puertos para servicios, que están definidos mediante los puertos estándar o well-known, que van del 0 al 1023, y en la diapositiva, en la tabla, se ven algunos ejemplos. A destacar pues el 21 para transferencia de ficheros, el 22 para SSH, 23 para Telnet, 25 para SMTP, para correo electrónico, etc. Y luego tenemos los puertos para los clientes, que son número de puertos que se eligen de forma aleatoria a partir de 1024 cuando un cliente quiere establecer una conexión o iniciar una comunicación en red con un servidor o con otro peer. Tenemos que tener en cuenta que los mensajes de la capa de transporte, tanto TCP como UDP, van encapsulados dentro del campo de datos de los datagramas IP. Entonces, en la cabecera de los mensajes de transporte tenemos los puertos origen y puerto de destino, y en la cabecera del datagrama IP tenemos las direcciones IP origen y destino. Entonces, la pareja dirección IP y puerto, tanto origen como destino, es lo que se denomina socket. Y tenemos en la diapositiva un ejemplo en el que aparece la dirección IP, dos puntos y el puerto, que es como se suele representar. Veamos un ejemplo. Tenemos un cliente con un navegador que se quiere conectar a un servidor web. Los dos tienen las direcciones que aparecen en la figura. El servidor web tiene asignado un puerto well-known, que es el 80, un puerto conocido. Y el cliente, cuando quiere iniciar la conexión con el servidor, tiene que escoger un número aleatorio y en este caso ha escogido el 55.188. Cuando envía la solicitud de conexión o los paquetes del cliente al servidor, vemos que la dirección IP origen es la del cliente, la dirección IP destino es la del servidor, puerto origen es el que ha escogido el cliente de forma aleatoria, el 55.188, y el puerto destino es el del servidor web, el puerto 80. En la respuesta tendremos las direcciones y los puertos inversos. Cuando envía la respuesta al servidor, la dirección IP origen será del servidor, la dirección IP destino será del cliente, el puerto origen será el del servidor, el 80, y el puerto destino será el del cliente que había escogido antes de forma aleatoria, que era el 55.188, como se puede ver en la diapositiva. Veamos ahora cómo podríamos comprobar esto con el analizador de redes Wireshark. Teníamos el escenario de la figura, el que hemos visto en el ejemplo. El primer paso sería iniciar una captura con el Wireshark, filtrando por el protocolo HTTP, tal y como se muestra en la diapositiva. A continuación, desde el cliente abriríamos un navegador y pondríamos la URL apuntando al servidor. En este caso, en el servidor hay una página web, un servidor activo, y la URL es http://192.168.1.69, que es
la dirección del servidor, la dirección IP del servidor. A continuación se iniciaría la captura, empezarían a aparecer mensajes HTTP en el Wireshark, tendríamos la captura y ya podríamos analizarlos. En esta diapositiva vamos a analizar una solicitud HTTP GET enviada del cliente al servidor. Realmente el encapsulamiento de los mensajes sería el que aparece a la izquierda de la diapositiva. Mensajes HTTP se encapsulan dentro de TCP, del campo de datos de un mensaje TCP, y el mensaje TCP va dentro de un datagrama IP. Aquí podemos ver en la parte inferior la cabecera HTTP, en la parte intermedia la cabecera TCP y en la parte superior la cabecera IP. Todo eso, todo el datagrama a su vez va dentro de una trama que también tenemos ahí representada la cabecera de la trama. Realmente lo que nos interesa es ver las direcciones, tanto las direcciones de nivel de red, direcciones IP, como las direcciones de transporte, los puertos. En este caso podemos ver que las direcciones IP origen son la de cliente y la dirección destino es la del servidor. La dirección origen es la 192.168.146, que es la del cliente, y la dirección destino es la 192.168.169, que es la del servidor. Y si nos fijamos en los números de puerto en la cabecera de TCP, vemos que el puerto fuente es el 55.188 y el puerto destino es el 80, tal y como habíamos visto en el ejemplo. Y si ahora analizamos una respuesta por parte del servidor, por ejemplo un mensaje HTTP 200 OK, tenemos lo mismo. Si analizamos las direcciones IP en la cabecera del datagrama, vemos que ahora ese mensaje lo ha enviado el servidor al cliente, con lo cual la IP origen es la del servidor, la 192.168.169, y la IP destino es la del cliente, 192.168.146. Y los puertos origen y destino siguen el mismo patrón. El origen es el 80, que es el del servidor, y el destino es el 55.188, que es el puerto elegido por el cliente. Con esto terminaríamos el objeto con el resumen. En este objeto has aprendido a describir y analizar mediante Wireshark el direccionamiento a nivel de transporte en el modelo TCP/IP.